delante de ti en esta noche, en este instante, para que nos guíes, nos orientes, nos enseñes por medio de tu bendita palabra, Señor, que sea una palabra que nos edifique, que nos cambie, que impacte positivamente en nuestras vidas y a la vez sea reflejado en nuestro actuar diario. El cristianismo más que palabras son hechos. Necesitamos vivir un cristianismo real, que nuestro testimonio en la práctica sea el reflejo de tu amor, de tu paciencia, de tu sabiduría, Señor. Te pido por el pastor para que lo guíes, lo orientes, que sea tu Santo Espíritu guiando este momento y te damos gracias por el privilegio de estar compartiendo con los diferentes hermanos de los diferentes países para aprender de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy primero darles la bienvenida a todos los que estamos aquí. Gracias por tomar ese tiempo para aprender un poco más sobre la historia de la iglesia. Así se llama esta materia. Y hoy vamos a comenzar haciendo un repaso. Antes de profundizar en el capítulo que nos toca el día de hoy, vamos a comenzar haciendo un repaso para ubicar este capítulo dentro de todo el contexto del libro. Entonces vamos a comenzar con preguntas muy sencillas. A mí siempre me gusta comenzar con lo más fácil. A veces es tan fácil que se complica porque es muy obvio. ¿Cómo se llama? La primera pregunta es, ¿cómo se llama el libro que estamos estudiando? Hechos. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, exactamente. Bien, de qué bueno que ya contestamos la primera pregunta. Ok, ¿por qué capítulo vamos en esta clase? ¿Qué capítulo nos toca estudiar? 18. Capítulo 18. El 18. capítulo 18. Ok, entonces ya llevamos estudiado la gran parte del libro de Hechos. Ya pasamos la mitad del libro de Hechos. Recordemos algunos detalles. ¿Quién es nuestro personaje principal en estos últimos 8 capítulos, más o menos? Pablo. Pablo. Pablo, Pablo. exactamente. Pablo. ¿Alguien recuerda cómo fue el llamamiento de Pablo? ¿En la cárcel? ¿En la cárcel? Una luz se le presentó cuando iba camino a... Tuvo un encuentro con Jesús. Exactamente, tuvo un encuentro con Jesús, se le aparece una luz y él a qué iba a esa ciudad. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Damasco. Damasco, exactamente. Él iba camino a Damasco y él iba a predicar o a qué iba. ¿A qué se dedicaba Pablo antes? A perseguir a los cristianos. A perseguir la iglesia cristiana. Ese era el trabajo de él. El trabajo de él era autorizado por Jerusalén. Iba con cartas con autoridad de aprender a los judíos y llevarlos a la cárcel. Entonces, a eso se dedicaba Pablo. ¿Y cómo se llamaba Pablo antes de llamarse Pablo? Porque Dios le cambia le cambia el nombre. Saulo de de Tarso. Saulo, exactamente, y Saulo de Tarso, exactamente. Entonces, estamos viendo la historia de un personaje que pasó de ser literalmente, dio un giro de 180 grados, pasó de perseguir a la iglesia, los cristianos le tenían un pavor a él porque él se dedicaba a encarcelar y matar cristianos, a eso se dedicaba él. ¿Por qué? A ver, ¿por qué él los encarcelaba y por qué los mataba? ¿Qué habían hecho, qué le habían hecho los cristianos a Saulo de Tarso? Él creía que estaba haciendo bien todas las cosas, pues bajo su doctrina que tenían. Exactamente. Él tenía un celo por proteger el, digámoslo así, la historia judía y él no podía permitir que se dijera que Jesús es el Mesías. Entonces el precio de defender eso era la muerte o la cárcel. ¿Alguien iba a participar, perdón? Sí, como ser, él defendía ese celo como ser
la ley de Moisés. Pues él defendía como actualmente los judíos ortodoxos no creen que Jesús es el Mesías. Entonces, los judíos, si tú hablas con un judío, ahora vas a discutir y todo, no te va a agredir ni nada, esperemos que no lo haga, pero no le puedes decir que Jesús es el Mesías porque no lo va a creer. Entonces, en aquel tiempo, como la cultura judía era la predominante en toda Jerusalén y sus alrededores, entonces ellos tenían la fuerza para imponerse a cualquier otra doctrina, llamémosle así, para ellos falsa, aunque nosotros sabemos cuál es la verdad, y por eso imponían esa autoridad y los tomaban presos y o los mataban o los llevaban presos. Entonces, por eso es que los judíos todavía en nuestra historia que estamos estudiando, encarcelan a Pablo, a Silas, a Pedro y a muchos han encarcelado y Dios los ha salvado de una o de otra forma. Entonces ahí vemos cómo ellos, los judíos, siguen teniendo ese celo por su historia, digámoslo así, por su religión, por llamarlo de alguna forma, y por eso atacan a los cristianos. Entonces tenemos a una persona que se dedicaba a perseguir a los cristianos por el celo, por defender lo que él pensaba que estaba bien, que se le aparece Dios en el camino a Damasco y le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, ahí Saulo no le dijo, ¿quién eres? Sino que le dice, Señor. Entonces ya, ahí luego llegan, bueno, queda ciego, llegan, lo curan, y a partir de ahí él comienza su cambio de 180 grados de perseguir cristianos a ser misionero, digámoslo así, a ser mensajero de la palabra de Dios. Y el mensaje que él predicaba, ¿cuál era? ¿Cuál era el mensaje el mensaje disruptor, digámoslo así, que él predicaba? La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, el El Cristo resucitado. La salvación. Exactamente, exactamente. En lo que él predicaba era Jesús murió, pero resucitó y él es el Mesías. Jesús es el Mesías que puede salvar tu vida y puede salvar mi vida. Entonces, por decir eso, todos los judíos decían, no, no puede ser, Jesús no es el Mesías, no es el Mesías. Y ahí venían todos los problemas y por eso es que a Pablo siempre lo terminan persiguiendo, lo terminan apedreando, pero Dios necesitaba una persona de un carácter tan duro para que llevara la palabra de Dios. ¿Alguien recuerda en las primeras clases, lo repetíamos muy seguido, cuál es el versículo clave del libro de Hechos? Hechos ¿Alguien lo 1. recuerda? ¿Sí? ¿Saraí? Hechos 1:8. Hechos 1:8. ¿Y alguien recuerda qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta todos los términos de la tierra. Ok, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, exactamente. Entonces, los primeros capítulos del libro de Hechos es Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y ahora ya nos estamos yendo hasta lo último de la tierra. Entonces, a mí me fascina ver cómo Dios en un versículo inspira para poder resumir todo lo que se viene en el libro. En un solo versículo está muy claro, muy sencillo y directo. Primero la venida del Espíritu Santo y luego me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La región se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo. Ok,
Otra pregunta, ¿alguien recuerda qué fue lo que promovió la salida de los cristianos de Jerusalén? Creo que la persecución. La persecución. Ajá, exactamente. Recordemos, los judíos cuando comienza la iglesia piensan, el evangelio es para nosotros, nosotros estamos bien, la iglesia de Jerusalén estaba creciendo, la iglesia era hermosísimo, me hubiera fascinado estar ahí. La gente vendía sus propiedades, lo tenían todo en común. Era un momento semiutópico, pero no todo lo bonito dura tanto, digámoslo así. Inmediatamente los encargados de la sinagoga tenían que hacer algo. Al ver que la iglesia estaba creciendo rápidamente, la iglesia cristiana estaba creciendo rápidamente. Entonces dicen, ok, ya no podemos dejar que siga creciendo la iglesia. Ahora necesitamos frenar el crecimiento de la iglesia. Y hubo un personaje que influyó mucho, que era uno de los diáconos, digámoslo así. Esteban. Esteban, exactamente. Esteban fue un personaje que Dios usó. Fue la muerte de él la que Dios usó para que a partir de ese punto los cristianos dijeran, vámonos de aquí porque aquí nos van a matar a todos. Inmediatamente los judíos trataban de oprimir a la iglesia y lo que hicieron fue expandir la iglesia. Dijeron, ok, aquí junta ya no puede estar porque la golpeamos. Entonces la vamos a disipar y se disipó toda la iglesia. Se fueron los judíos y se comenzaron a ir a diferentes provincias, a diferentes lugares, a las islas, a todo. Y ahí donde iban los judíos, ahí iba el mensaje de que Jesús es el Señor. Entonces ahí donde ellos iban llegando, ellos iban compartiendo. Y a partir de ese capítulo tenemos la expansión ya no solo en Jerusalén, sino ahora Jerusalén, Samaria, cuando se comienza a expandir. Y en esos capítulos también tenemos que el evangelio no solo es para los judíos, sino también Dios comienza a poner visiones, comienza a derramar el Espíritu para que se quede muy, muy claro que el Evangelio también es para los gentiles. Así es como Dios les dice, ok, el Evangelio no solo es para los judíos, sino también para los gentiles. Inmediatamente otro montonazo de gente se comienza a convertir porque les dicen, el Evangelio también es para los gentiles. Entonces esa fue una gran noticia para muchos. Entonces, así comenzó, salió de Jerusalén, Samaria, y ahora ya estamos hasta lo último de la tierra. Y para asegurarse de cimentar bien a la iglesia, ¿qué es lo que hace Pablo junto con Bernabé al principio del ministerio? ¿Alguien recuerdan qué es lo que hacen? Bueno, hacen muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que hicieron para establecer diferentes iglesias y todo fue que comenzaron a hacer viajes misioneros. Bueno, ahora les llamamos viajes misioneros, ¿verdad? Antes nada más ellos salían de viaje a establecer o cimentar las iglesias. Entonces ellos salían y comenzaban a evangelizar. Recordemos la estrategia de Pablo. La estrategia de Pablo siempre es, llego a un lugar, vamos a la sinagoga, porque ahí están los judíos. Entonces entra a la sinagoga, pide la palabra y comienza a decir, Jesús es Cristo. Siempre se le arma un problema que lo terminan sacando al pobre Pablo y quien vaya con él. Muchas veces lo apedrean, otras veces nada más lo sacan escondido de las ciudades y llega a otra ciudad a predicar que Jesús es Cristo, a la sinagoga. Entonces esa es la estrategia de él. Él llega a una sinagoga a dividirla. Entra a una sinagoga, entra a dividirla. Siempre tratando de sacar
a los hermanos, bueno, digámoslo así, a las personas que creen que Jesús es Cristo, les dice, vámonos, vámonos, ya no se queden aquí. Entonces, por eso es que los judíos siempre andan detrás de Pablo. Entonces necesitamos recordar este contexto porque lo estamos viendo claro, claro en este pasaje que vamos a estar desarrollando. Y es algo que, como la materia se llama Historia de la Iglesia, es algo que tenemos que estar recordando constantemente. Nuestro versículo clave es Hechos 1:8, porque ahí se desarrolla todo el libro en un solo versículo. Y nuestro personaje principal, digámoslo así, es Pablo, de estos últimos capítulos. ¿Alguien recuerda otros personajes que hayan estado junto con Pablo en estos viajes misioneros? ¿O quiénes están ahorita con Pablo en este viaje? Silas lo Sí. acompañaba. Ah, ok, tenemos a Silas y a Tito también, que lo están acompañando en este viaje. ¿Alguien recuerda quién lo acompañó en el viaje anterior? Bernabé, ¿no? Bernabé, exactamente, Bernabé, exactamente. Y a mí me llama mucho la atención entre la diferencia entre Bernabé y Pablo siempre. A Bernabé, si estaba predicando Pablo y estaba predicando Bernabé, y al que agarraban, apedreaban y todo era Pablo. Y Bernabé ahí al lado siempre llegaba, le tocaba recoger a Pablo y sacarlo cuando ya lo daban por muerto y todo. Él era el que llegaba, lo recogía y se lo llevaba a otro lugar. Pero nunca le hacían nada a Bernabé. Y ahora a Silas lo meten a la cárcel con él, lo azotan con vara y todo, y siempre los que andan con Pablo ya saben a qué se tienen que atener, porque saben que van directamente a causar esa polémica, esa división de decir que Jesús es Cristo. ¿Alguien iba a opinar? Parecía que trabajaba en el 911, ¿verdad, el hermano? Sí, exactamente. Sí, a él le tocaba andar ayudándole a Pablo. Ok, mis hermanos, voy bueno, hermano John, adelante. Así rapidito, Pastor Nelson, es de admirar y es un ejemplo lo que Pablo nos muestra, nos enseña, ¿no? Realmente él era un cristiano radical que no le importaba donde tuviera que predicar el Evangelio de Jesucristo, lo hacía. ¿Cuántas veces nosotros que decimos ser cristianos nos ponemos una camiseta que dice Salmo 119 y nos creemos cristianos radicales, pero realmente cristiano radical era Pablo, que se la jugaba toda por el Señor Jesús? Entonces es un ejemplo y un mensaje claro de que no importa dónde estemos, no importa con quién estemos, lo importante siempre es llevar el mensaje de Jesús y que no nos debemos avergonzar de eso. Ujú. Sí, muchas gracias, mi hermano John. Mi iglesia recientemente acaba de cambiar de lugar y se pasó como a unos, ¿qué serán? Unos 10, 15 kilómetros más cerca de la Ciudad de México. Y muchos estábamos preguntando, ya falta aquella persona, aquella familia y todo, y estaba hablando con los líderes y me dicen, no, es que muchos como nos vinimos más lejos, entre comillas, ya les queda muy lejos de su casa y ya no vienen. Y yo, wow, o sea, cuando no, eso no es ni sufrir ni nada, es manejar 5 minutos más y dejan de ir a una iglesia por 5 minutos más. Y ahí yo me pongo a pensar, ¿verdad? Pablo ponía su vida en peligro por el evangelio y todo, y nosotros por ir a escuchar la palabra de Dios no queremos ni manejar 5 minutos más. Eso sí es algún contraste que siempre eh, me ha quedado muy, muy, muy marcado, ¿verdad? Como Pablo siempre ponía en riesgo su vida y qué es lo que estoy haciendo yo. No les estoy diciendo vayan a poner en riesgo sus vidas, ¿verdad? No, les estoy diciendo hay que ser eh, enfáticos en proclamar la palabra de Dios. Hoy vamos a ver cómo es
que como que Dios le hace un paréntesis, digámoslo así, en la historia de hoy a Pablo. Y voy a poner la presentación. Hoy, hermanos, espero que hayan leído el capítulo, porque no lo vamos a leer en esta clase, sino que nos vamos a ir directamente a las preguntas. Entonces, aquí está. Vamos a contestar las preguntas que tienen ahí en su material. Dice, ¿dónde comienza el ministerio de Pablo en Corinto y con quiénes se encuentra? ¿Dónde comienza el ministerio de Pablo en Corinto? ¿Qué son los versículos del 1 al 4? Son los primeros 4 versículos. Adelante, mi hermano John. Bueno, la prédica de Pablo comienza en las sinagogas. Él se Exactamente. encontró con un judío llamado Aquila y con la mujer de Aquila que se llamaba Priscila. Ujú. Y la estrategia que él implementó, como tú decías al principio, es persuadiendo a los judíos y a los griegos de que Jesucristo era el, 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 el Dios resucitado. Ujú. Exactamente, esa era la estrategia siempre de Pablo. Entonces, Pablo comienza, ahí dice en versículo 4, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Entonces, ahí comenzaba Pablo su ministerio. Versículo 1 dice, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Entonces ahí tenemos que Pablo sale de Atenas, se va a Corinto y cuando llega a Corinto lo primero que hace es entrar en la sinagoga en el día de reposo y comienza a persuadir a los judíos y a griegos. Cuando uno dice persuadir, como que se entiende que hay que ser muy enfático, hay que ser un poco sutil y que tener mucho poder de convencimiento, digámoslo así, para influenciar en los otros, digamos. Entonces, él persuadía a los judíos y a los griegos en la sinagoga. Entonces, ahí es donde estamos ahorita. Me gusta poner las cosas a mí en contexto, entonces permítame un momentito, voy a detener la presentación y les voy a compartir otra pantalla que tengo por aquí. Y aquí tenemos, este es el, el Google Maps, el que usamos ahora para ir de un lugar a otro. Y aquí tenemos Atenas. Y aquí está Corinto. Déjenme, me alejo un poquito para contextualizarlo bien. Está tardando un poquito en cargar. Creo que no le gusta el Google Maps que me vaya tan lejos. Sí, es que me fui muy, muy lejos. Ok, aquí. Ahí estamos. Ya lo abrí un poco más. Para que todos estemos ubicados, aquí está Jerusalén. Por aquí está Antioquía en esta zona. Aquí está Chipre. Y por toda esta zona de aquí, por acá y por todo esto es donde había estado Pablo haciendo su ministerio. Había pasado por de aquí para acá, recuerdo la clase pasada, y ahora nos dice que va de Atenas a Corinto. Entonces, a mí me gusta ponerlo en contexto y ver que las ciudades están ahí, saber dónde están las ciudades y ver cuánto tiempo se hace caminando. Caminando, bueno, es en de aquí arriba, en esta línea, dice que se hace 20 horas caminando de Corinto a Grecia. Entonces, eso me da un poco de contexto porque a veces uno dice, ah, sí, pasó de Corinto a Grecia, como que a veces uno se lo imagina como que fue un paso o como que caminó unos 10 minutos y ya llegó a la siguiente ciudad, ¿verdad? Pero no, no es así.
Aquí había que caminar más de un día de camino. Me imagino, Samuel nos estaba diciendo que con comidas, dormir y todo, se hace usualmente el doble. Entonces era más o menos entre Atenas y Corinto un viaje de un día y medio o 2 días, dependiendo de qué tan rápido haya caminado Pablo. Pero vemos que sí son distancias grandes. Y por eso lo que tenemos en nuestro registro bíblico es que él entraba los sábados. ¿Y qué otra cosa aprendemos de Pablo en estos primeros 4 versículos? ¿Qué otra cosa pueden ver que hacía Pablo en estos 4 versículos? Ahí tenemos en versículo 3, dice que, bueno, en versículo 2 dice que conoce a Priscila. Ah, bueno, mi hermano John, adelante. Hay algo que me llamó la atención poderosamente, es que él lograba como una conexión con las personas a donde iba a predicar, porque se juntaba con ellos y trabajaba en los oficios que ellos hacían. Entonces, en cierta manera, lograba como una empatía con las personas. Me imagino que también una estrategia para predicar el evangelio del Señor. Sí, exactamente así es. Entonces ahí nos em, dice que conoció a Aquila y a Priscila. Y versículo 3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, ya sabemos a qué se dedicaba Pablo en ese tiempo. Ese era su oficio, hacer tiendas, y juntamente se quedó y se hospedó con Aquila y Priscila. Entonces ahí como los tres se dedicaban a lo mismo, pues me imagino que empatizaron mucho, se hicieron amigos y se quedaron ayudándose en su oficio. Entonces también eso aprendemos de Pablo. Y, ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo reacciona la sinagoga a la prédica de Pablo? Adelante, mi hermano Roberto. Amén. Cuando Pablo predicaba y testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Los judíos se pusieron y blasfemaron rechazando lo que Pablo decía. Ujú, exactamente. Ahí lo que hubo fue un rechazo, pero no fue un rechazo así como que no estamos interesados, sino que lo que dice es que oponiéndose y blasfemando. Imagínense, ya era algo espiritual, digámoslo así, no era apatía, no era un desinterés, sino que era algo ya directamente espiritual. Ahí vemos en versículo 6, dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacúdanse los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces es como quien dice, yo ya les di la prioridad a ustedes, me vine aquí a los judíos a estar con ustedes, a predicarles, pero ustedes no quieren, entonces me voy a los gentiles. Y ahí los gentiles me imagino que súper alegres, así como de, sí, vente, Pablo, ahí déjalos a los otros, vente para acá. Entonces ya inmediatamente se va a la casa de una persona. ¿Cómo se llamaba esa persona? Justo. Justo, exactamente. Se llama Justo y ahí dice, da una descripción de él, que es temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y dice Crispo, el principal de la sinagoga. Bueno, ahí ya me estoy metiendo en la siguiente pregunta. Em, Vamos aquí creo que las puse al revés las preguntas, pero vamos a contestar. La pregunta dice, ¿cómo se involucra Crispo en el evangelio? ¿Cómo se involucra Crispo en el evangelio? En el versículo 8 dice que creyendo en el Señor con toda su casa. Yo creo que eso fue lo que más lo involucró. Exactamente, exactamente. ¿Y quién era Crispo? Un Adelante, mi principal hermano de la John. sinagoga.
¿Alguien más participó? Perdón, no lo escuché. Un principal de la sinagoga, pastor. Exactamente, Crispo era el principal de la sinagoga. Entonces, imagínense quién creyó en el Señor cuando Pablo entró a compartir. Adelante, mi hermano John. Y hay un mensaje muy claro de obediencia y disciplina espiritual. Él oyó, creyó y se bautizó. Entonces, un mensaje también para la humanidad en general que nos da la palabra: Exactamente. oír, creer y bautizarnos. Ujú, exactamente. Ahí nos resume, bueno, querían un programa de discipulado, ahí está en versículo 8. Ahí dice, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, oyendo, creían y eran bautizados. Imagínense qué tiempo hermoso. No sé cómo serán. He visto muchas formas que hacen en las iglesias. Hay iglesias que bautizan una vez al mes. Hay otras iglesias que bautizan cuando hay necesidad nada más. Hay otras iglesias que bautizan cada 6 meses. Cada quien lo hace como pueda, digámoslo así. Pero aquí me gusta que había una disponibilidad por bautizar todo el tiempo. Todo el tiempo había disponibilidad de bautizar, porque si alguien creía, inmediatamente podía ser bautizado. Alguien aceptaba a Cristo, inmediatamente eran bautizados. Y otra cosa que me gusta de aquí, dice que siendo el principal de la sinagoga, creyó con toda su casa. Eso es algo muy interesante porque muchas veces por, no sé, por eh, presión social, por, no sé, cualquier otra presión del mundo, digámoslo así, dar un cambio de ser del principal de la sinagoga a pasar a ser promotor de Cristo, iba a ser un momento muy difícil para él y para toda su familia. Adelante, mi hermano José Agustín. Lo que usted decía del creer y después ser bautizado, nosotros sabemos que, ¿verdad? Tenemos que tener conocimiento de la palabra del Señor, pero en aquel tiempo no pasa como pasa ahora. Ahora para bautizar a una persona, hermano, si la persona creyó en su corazón que Jesucristo es su Señor y Salvador y la persona se arrepintió, yo pienso que si la persona tiene verdaderamente ese deseo, ese anhelo en su corazón de bautizarse, el pastor no tiene por qué negarle. Y lastimosamente en este tiempo, las personas pues tienen que hacer discipulado, discipulado 1, discipulado 2, Sí. discipulado 3, discipulado 4. Sí hay que estudiar, sí hay que Ujú. cada día escudriñar la palabra porque ellas son las que nos dan testimonio de Cristo. Pero la Biblia habla, cree. Cuando tú crees, el eunuco Exactamente. le predicaron un ratico, no duraron ni 1, ni 2, ni 3 años. Le predicaron un ratico, ¿verdad? Le explicó lo que estaba leyendo porque él no lo entendía, pero le explicó. Y después que dijo, ¿qué me impide? ¿Verdad? Entonces ahí nosotros empezamos. ¿Qué te falta esto? ¿Qué te falta aquello? ¿Qué te falta esto otro? No, no, no. Es creer en el Señor Ujú. Jesucristo. Y yo pienso que esas otras cosas que nosotros nos falta o no tenemos, ya al estar convertido al Señor, ya nosotros sabemos que la vamos a ir haciendo. Esa era mi Ujú. humilde Sí. opinión. Muchas gracias, mi hermano José. Y tiene toda la razón. Creo que si el Espíritu Santo hubiera llevado a muchos de los pastores actuales al camino al lado de la carroza del eunuco, y el eunuco le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? No, mi chavo, te falta el discipulado, te falta esto, tantos meses en la iglesia y todo. No, pues no puede ser bautizado. En cambio, Felipe le dijo, ok, vámonos. Le dijo el eunuco, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y bajémonos y de un solo. Nada que, es que no traigo la ropa especial, nada. Ahí es, vamos a bautizar y no impide nada que lo bauticen. Hay que saber, sí hay que saber, pero lo que importa es tener la seguridad de que somos salvos y querer dar ese testimonio a otras personas.
Y luego, como dice, luego, si realmente somos salvos y queremos dar ese testimonio, obviamente vamos a estar interesados en seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios. Entonces, sí, bíblicamente no hay que poner requisitos para bautizarse. Una persona acepta a Cristo, inmediatamente puede ser bautizada. Muchos pastores lo van a ver mal eso, pero pues es lo que dice la Biblia. Adelante, mi hermano John. Totalmente de acuerdo con el hermano que acabó de hablar. Y yo quería, más que decir algo, preguntarle a usted, pastor, ¿en qué momento o en qué época de la historia del cristianismo se empezó a implementar el tema del discipulado, de que usted tiene que hacer esto, de que usted tiene que hacer lo otro? Siendo que pues yo siento que hay un libro de mercadeo que se llama El poder de lo simple. En las cosas sencillas, y Jesús se destacaba era por eso, en la sencillez de predicar su evangelio. ¿Por qué en cierta manera se ha complicado tanto el tema de que no, usted tiene que hacer un montón de cursos y discipulados y cosas para poderse bautizar cuando era sencillo, simplemente creer y ser bautizado? Entonces quiero saber en qué época del cristianismo se empezó a implementar todo este tema del discipulado y cursos, y si eso es bíblico, realmente es bíblico, o es una, digamos, una invención de la iglesia o del hombre. Pues hay muchas tendencias que pueden tomar las iglesias, hay muchas tecnificaciones, digámoslo así. Hay muchas iglesias que se van a lo simple, como bien dijiste. Hay otras iglesias que se van como, somos una iglesia grande, necesitamos tener una estructura. Entonces, el que comienza a estructurar la iglesia, comienza a decir, necesitamos un curso para bautizarse, un curso para no sé qué, y comienzan a poner cursos y cursos y cursos. Ahí en ese momento es donde comienza a cometer esos errores. Y tener los cursos no hay ningún problema. El problema es cuando ya te imponen los cursos y dices, si no tienes este curso, no puedes hacer esto. Si no has tomado este curso, no puedes ministrar. Si no has tomado este curso, no te puedes bautizar. Si no has tomado este curso, no puedes discipular. Entonces, ahí es donde ya comienzan. Entonces, es como a muchas personas, bueno, mejor dicho, muchos cristianos, muchos pastores, por tratar de mejorar la iglesia, tratan de hacerla como una empresa, con un organigrama, una línea de procedimiento para todo, y ahí es donde se comienza a cometer esos errores, que son simples de corregir, pero también hay, por el poder de la tradición, digámoslo así, es que se nos complica. Entonces, exactamente, ¿cuándo comenzó lo de poner eh, prerequisitos para discipular o prerequisitos para bautizarse? No sé, pero sí sé que muchas veces la iglesia se maneja de diferentes formas y de ahí es donde vienen esos errores, digámoslo así. Adelante, mi hermano Oscar. ¿Puedo hacerle una pregunta, pastor? Ahorita, hermana Lore, después del comentario de mi hermano Oscar. Bueno, Gracias por la oportunidad. Fíjese que les voy a comentar un suceso aquí en la iglesia. Habían bautizos y llega un familiar de un bautizado que iba a tomar el bautismo en ese momento, que no era ni cristiana, una señora, y le dijo al pastor, ¿puedo ser yo bautizada? La metió al agua. La bautizó también. No había aceptado al Señor. Ajá, pero en ese momento, ahí hay un estudiante de teología que por cierto era compañero. Y las autoridades de la iglesia vienen y sancionan al estudiante de teología, pero dejan sin cargo al pastor. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién es el culpable en ese caso? Eso, hermanos, nos da a entender de que como pastor no podemos
bautizar a una persona solo porque ella quiere ser bautizada. Ujú. Estos, yo sé que en algunas iglesias son bastante estrictos con esto, pero fíjese que, insisto, el discipulado, la persona que va a ser bautizada, tiene que tener el conocimiento del paso que va a dar. Ujú. Tiene que tener, tiene que saber qué es la salvación. Ujú. Tiene que tener el conocimiento, muchos conocimientos básicos que Sí. todo cristiano tiene que saber. En el caso, los hermanos ponen al eunuco, hermano. Con esto no quiero estar en contra de la posición de nadie, pero el eunuco no era una persona que no tenía conocimiento. Él tenía conocimiento, lo que él no tenía era entendimiento. Son dos cosas bien diferentes, hermano. Ujú. Lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros en alguna ocasión leímos el libro de Hechos, pero no lo conocemos, no lo conocíamos y no lo conocemos hasta el fondo que se está escudriñando ahorita con este estudio. Pero Ujú. sí, nosotros podíamos dar una cita de Hechos, ¿no? Sin Hechos 19:7 dice esto y esto y esto y esto, como para defensa. Pero como nosotros estamos aprendiendo, y eso era lo que al eunuco le hacía falta, él tenía el conocimiento, porque dice la Biblia que el eunuco estaba leyendo Venía estudiando. y le preguntaron que si sabía, que si entendía lo que estaba leyendo. Y la Ujú. respuesta de él fue: no puedo entender porque nadie me ha enseñado. Por lo tanto, es necesario que se le enseñe a una Ujú. persona. Sí. El eunuco no, como le digo, yo en lo personal, ¿verdad? Yo pienso que no era una persona que hoy viene y yo quiero aceptar al Señor y me pueden bautizar ya. Yo pienso de que no es muy prudente. Con esto no quiero decir ni que es correcto ni que no es correcto. Es una cuestión más que todo de tipo doctrinal, hermano. Porque Ujú. hay algunas misiones, pues, que usted inmediatamente dice yo recibo al Señor y ya lo van a bañar y no hay problema, ¿va? Y Ujú. ese es, con el respeto que los hermanos se merecen, es un pecador bañado, no es un pecador Sí, arrepentido. Solamente, exacto. Gracias, mi hermano Oscar. Y sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? No podemos, el bautismo es un testimonio de una decisión que ya hemos hecho y debemos de estar seguros de la decisión que ya se ha tomado. Entonces, sí, si alguien llega y dice, ah, pues mira, está padre bañarse aquí enfrente de todos, yo quiero que me den chance ahí de bautizarme también. O sea, no se puede así nomás, sino que el líder debería de estar seguro de que la persona ha aceptado a Cristo, que entiende que tiene la seguridad de la salvación y por tanto quiere comunicar la decisión que ha tomado a la iglesia, digámoslo así, o a las personas que están ahí. Entonces, sí, muchas gracias, mi hermano Oscar, por ese comentario. Antes de darle la participación a mi hermano Roberto, la pregunta de mi hermana Lore Castro. Hola, sí. Yo lo que quería preguntarle, el bautismo es uno, pero cuando uno, esto es por mí, ¿no? Yo hago esta consulta por mi persona. Yo me bauticé a los 17 años, estuve el estudio del bautismo, todo. Y después yo dejé esa iglesia y después volví de vuelta a los caminos a los 27 años. Y yo Ujú. digo, ¿es necesario que uno se vuelva a bautizar si ya fue bautizado? ¿Como un rebautismo? Pues igual, ahí la respuesta depende de la iglesia, digámoslo así. Yo he visto iglesias que cuando uno dice, ah, yo ya soy bautizado, me bauticé en aquella iglesia. Ah, no, mi hermano, es que aquí el bautismo es de esta iglesia.
y te vuelven a bautizar. Yo personalmente creo que como nada más es el bautismo no, por el bautismo no salvas, nada más es como para comunicarle a los demás, es para dar testimonio el bautismo. Entonces, yo personalmente creo que no es necesario que se vuelva a bautizar porque ya fue bautizado una vez y ya dio testimonio de que había, de que es salva, exactamente. Bueno, ahora otra preguntita, pastor. Mire, en ese entonces y ahora actualmente se usa, te dicen esto, ¿no? Se usa la pileta, la pelo pincho, la pileta de patio. Sí. Y te dicen que realmente el verdadero bautismo, el como que hizo Jesús, que se tiene que ser con aguas que corren. Ujú. Ahora, Sí. sí, sí. Bueno, pues Pues, eh, no es un requisito, digámoslo así, hacer con agua que corre, digámoslo así. Yo he visto muchos bautismos en tinas de baños, he visto bautismos en piletas de casas, he visto bautismos en grandes albercas, he visto bautismos en ríos, he visto bautismos en mar, y lo que ahí ya no nos metamos tanto en el tecnicismo, sino en el hecho de, recordemos cuál es el objetivo. El objetivo es comunicar el testimonio que yo ya acepté a Cristo y lo quiero hacer público. Ese sería el objetivo. Es un paso de obediencia que tenemos que dar. bueno, bueno, Ujú. listo. ¿Ok? Gracias. No, gracias a usted, hermana Lore, por la pregunta. Mi hermano Roberto. Sí, hermano, yo creo, bueno, considero que, que la capacitación es buena, ¿no? Claro que sí. Pero, pero, ¿cómo se llama? Y hay personas que a veces le tienen temor, porque a veces hay capacitaciones donde hacen exámenes y los ponen a exponer y cosas así que, sí, que mejor la persona ni se bautiza porque le da miedo. Le da miedo enfrentar eso, o hay que mandarlos de la escuela primero o al colegio para que estudien y ya cuando aprendan a escribir y a expresarse, entonces pues hay que lleguen a hacer el curso, imagínense el tiempo que les lleva, ¿verdad? Sí. Y lo otro era que también vemos algunos casos en el libro de los Hechos que algunas personas recibieron el Espíritu Santo, don del Espíritu Santo, y después de eso inmediatamente fueron bautizados en aguas. Ujú. Sí, eso era lo que quería aportar nada más. Gracias. Bueno, ya nos salimos un poquito del tema. Vamos a ir regresando. Adelante, mi hermano Nicolás. Sí, gracias, pastor. Bueno, cortito, no solamente es el hecho del eunuco, ¿no? Que se bautizó, digamos así, rápidamente, sino también lo vemos en el evangelista Juan el Bautista. La gente salía a escuchar y eran bautizados, sin dar, digamos, clases de discipulado, ni que pasen 3 meses, 4 meses. Y también lo vemos en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado, el carcelero pasa el terremoto, se convierte, y él y toda su familia, entonces el apóstol lo bautiza esa misma noche. Y el carcelero no tenía conocimiento, digamos, de las escrituras ni del Antiguo Testamento, entonces yo creo que el bautismo, coincide con usted, es la demostración. La persona que realmente cree en Dios tiene que desear ser bautizado, ¿no es cierto? Ujú. Muchas gracias, mi hermano Nicolás. Y sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Lo importante es estar seguros de que la persona es salva y que quiera hacer esta ejemplificación de la muerte y de la resurrección para vida eterna. Ese es el objetivo del bautismo. El tema del bautismo es muy interesante y sería, está saliendo el tema de otra clase, hablar sobre el bautismo. Podríamos pasar 7 clases hablando sobre el bautismo, pero hay que seguir avanzando, mis hermanos, se nos está acabando el tiempo. Por ahí el hermano Vamos a la Jairo. siguiente pregunta. Sí, perdón, Samuel. El hermano Jairo creo que quería participar. Ah, ok. Hermano Jairo.
Pues, Mi bueno, hermano, sí, ya, así, ya estaba. adelante. Mi hermano, bueno, qué pena que me salga un poquito del tema. ¿A los cuánto tiempo un cristiano nuevo puede bautizar? O sea, una persona se puede bautizar al cuánto tiempo de conocer del Señor. Y ya Pues no molesto más. en lo que llegan al agua, hermano, en lo que llegan al agua, porque si usted, ahí tenemos los Amén, diferentes amén. casos, ¿verdad? No es que diga, tiene que haber aceptado a Cristo y tenemos que ver evidencias de 2 años de su vida para ver la transformación de Dios en su vida y después lo podemos, porque nosotros no somos quien para juzgar, a nosotros la persona nos viene y nos dice, yo acepté a Cristo y quiero comunicar esta evidencia. Entonces, en lo que llega al agua ya puede ser bautizado. Bueno, tenemos el ejemplo Amén, mi de Pablo, hermano. ¿verdad? Que quedó ciego y 3 días después lo bautizaron, ¿verdad? Pero no es que porque eh, Pablo fue bautizado 3 días después, todos debemos de esperar 3 días después. Entonces, no, es en lo que mientras más seamos prontos para obedecer y tenemos que obedecer el mandamiento del bautismo. Adelante, Samuel. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, mi Es hermano que Jairo. para ir cerrando esta parte, recordemos lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, haced discípulos a todas las naciones. Punto número 1, bautizándolos. Y punto número 2, enseñándoles. Es el versículo 20. Entonces ahí está la clave. De allá todos los ejemplos que se dieron, el eunuco, el carcelero de Filipos, ahí está Cornelio también, cada uno diferente en su contexto, ¿no? Y la clave aquí es sí, se bautiza, pero no es dejarlo a la deriva, sino es enseñarle. Exactamente. Sí, o sea, tampoco es que lo evangelizo, lo bautizo y muchas gracias, ¿verdad? Siga participando en la iglesia. No, agarrémoslo y disipulémosle, ¿ok? Mostrémosle cómo estudiar la Biblia, ayudémosle a enseñarle a orar, a que él haga su devocional. Ahí es donde debemos de seguir, porque ya iniciamos, debemos de seguir con un discipulado integral, digámoslo así. Un discipulado integral, no podemos estar discipulando a alguien integralmente que no sea bautizado, digámoslo así. Primero obedece el bautismo, después mientras ya te bautizaste, primero acepta a Cristo, básico. Después de aceptar a Cristo, bautízate y después sigamos estudiando la Biblia, que todavía seguimos estudiando la Biblia, mis hermanos. Mi hermana Mary, ya con esta terminamos. Sí, hermano, volviendo este tema. Volviendo a Corinto. Ya, Sí. yo pienso que en ese momento la iglesia ya se había expandido y sinceramente creo que en Corinto ya no era la primera vez que Pablo iba a predicar. Sinceramente yo pienso que la palabra ya había ahí mucha persona que había escuchado hablar de Jesús. Por otro lado, hablando sobre el bautismo, ya el bautismo no es algo que nos va a salvar. Yo pienso que el bautismo solo asemeja el compromiso que tenemos de fidelidad, de lealtad, de obediencia, porque ya ahí tenemos a Judas que se bautizó y entregó a Jesús, ¿verdad? Entonces, sinceramente que el bautizo ya es algo muy personal en el que decidimos entrar a las aguas y ser fiel o no ser fiel. Entonces, pero ¿cómo se llama? Pero sí pienso que en Corinto, volviendo allá a Corinto, ya la gente conocía y ya había mucha gente seguidora de Jesús a distancia, pero ya conocían. Muchas gracias, mi hermana Mary. Y sí, ellos ya conocían, no era la primera vez que Pablo pasaba por ahí también, pero es algo que se debía de hacer. Entonces, vuelvo a leer el versículo para ver de dónde salimos. Versículo 8, Hechos 18:8. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí está, de ahí salimos. Ahora vamos a regresar
vamos a contestar la pregunta, en nuestro caso la anterior, porque ahí la puse al revés, es ¿cuál es la visión que Pablo recibe en Corinto? Y ahí me da los versículos de 9 y 10. ¿Cuál es la visión que Pablo recibe en Corinto? Que no tenga miedo, que no calle, que el Señor iba a estar con él. Exactamente. Pero imagínense qué interesante es, por eso, por este versículo quería poner todo el contexto y recordar quién era Pablo. Pablo era esa persona incisiva, era esa persona que entraba a las sinagogas con el objetivo de dividirla, con el objetivo de sacar a la gente de ahí. Él sabía que iba a causar problemas y con esa intención entraba. Y aquí en versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Yo dije, no, pues si eso es lo que hacía Pablo, no temía, hablaba y nunca se callaba. Dice versículo 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, Dios le tiene que dar esta tranquilidad a Pablo para que él pueda comenzar, bueno, pueda seguir hablando. Y yo dije, pero ¿por qué le tiene que dar esa visión a Pablo cuando Pablo eso es lo que hace? Y ese tema me dejó pensando mucho. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, bueno, aparte que eso, que le dijo que no callara, que no hablara, o sea, que hablara sin temores. También Cristo le reveló a Pablo que tenía muchos seguidores en Corinto, ¿verdad? Sí, sí. Tenía mucho pueblo, dice ahí, que tenía mucho, mucho pueblo. Entonces, que ahí podía estar tranquilo. Mi hermana Sandra. Sí, también, bueno, la pregunta que usted hace que lo dejó pensando, pienso de que el Señor, nos conoce, Él conoce todo, Él sabe todo nuestros pensamientos y todo lo que hay en nosotros. Y creo que tal vez el Señor vio la inquietud de Pablo, que en ese momento pues él estaba tal vez inseguro por lo que había pasado ya tantas cosas en él, siempre estaban atacando los judíos, ¿verdad? Cada vez que él predicaba en la sinagoga. Y creo que tal vez en ese momento, tal vez estaba él ya con temor de ver tantas cosas y por eso el Señor le dice que no tema, que él iba a estar ahí con él y que su mano iba a estar sobre él, que, o sea, ninguna mano iba a estar sobre él, sino que él iba a cuidar de él. Entonces, bueno, yo lo veo de esa manera, ¿verdad? Gracias, hermano. Gracias, mi Yo hermana lo, Sandra. yo Y lo veo sí, como que adelante. Dios lo respalda, como que Dios respalda a Pablo. Sí, sí, totalmente. Pablo necesitaba ese respaldo, porque recordemos, no me acuerdo exactamente la ciudad, pero ya lo habían apedreado. Y esa vez que lo apedrearon, ya no le siguieron tirando más piedras porque pensaron que estaba muerto. Y los discípulos fueron a recogerlo y se lo llevaron a otra ciudad. Entonces, Pablo ya había sufrido mucho y Pablo sabía que si seguía haciendo lo que Dios le había dicho, iba a seguir sufriendo. Y los que ya hemos leído todo el libro de Hechos, sabemos que va a seguir sufriendo. Pero en este momento, a mí me sorprende mucho porque le dice en versículo 9, no temas, sino habla y no calles. Es justamente lo que él hacía. Él no tenía temor, él llegaba a un lugar y ahora ya no sé con qué tanto ímpetu entraba, ¿verdad? Así como ya entraba a la sinagoga, así como ya sé que me va a ir mal, pero ahí voy. Entonces ya entraba a la sinagoga y decía, bueno, aquí vengo y me imagino que se levantaba y comenzaba a hablar un poquito de historia judía y de repente decía todo esto y para llegar a explicarles que Jesús es Cristo. Y, ay, ahí en ese momento se armaba el desorden y todo, no, que no sé, qué, y ya comenzaba a argumentar y ahí es donde, como decía en los versículos de arriba,
eh, él, se me fue el versículo. Versículo 4 dice, persuadía a los judíos. Entonces, de tanto golpe, castigo que le daban a él, llegaba un momento en el que él ya necesitaba esas palabras de parte de Dios. Y lo que le dijo es, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y qué hizo en versículo 11? Dice, y se detuvo allí, ¿cuánto tiempo? 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Dijo Pablo, no, por lo menos voy a descansar 1 año y medio, voy a descansar aquí, que ya tengo palabra de Dios, palabra segura de que aquí no me va a pasar nada. Entonces, aquí me quedo 1 año y medio. Entonces, cuando nosotros leemos estos pasajes, decimos, ah, sí, salió de aquí, se fue para allá, estuvo aquí, el sábado enseñaba aquí, el otro sábado enseñaba allá, y lo vemos así como muy fácil porque lo estamos leyendo de corrido. Pero vemos que tuvo palabra de Dios y él decidió quedarse en esa ciudad 1 año y medio enseñándoles a las personas, a los hermanos que estaba ahí. Había mucho pueblo, había que ministrarle por mucho tiempo a ese pueblo. Imagínense tener a Pablo enseñando de lleno la palabra de Dios en la ciudad. ¿Cuánto beneficio espiritual no ha de haber recibido la ciudad de Corinto? Ahora tenemos más cartas adelante, sabemos qué más hace la iglesia de Corinto. Vemos que Dios usa la iglesia de Corinto y vemos aquí cuando Pablo está sembrando tiempo y esfuerzo en la iglesia de Corinto. Entonces, qué bonito ver cómo Pablo se dedica de lleno a enseñarles, a dedicarles tiempo a una sola ciudad, 1 año y medio, y ya luego sigue su viaje. Muchas veces nosotros pensamos, ah, sí, el viaje de Pablo, sí, su primer viaje, su segundo viaje, y decimos, ah, pues ha de haber sido como unos 3, 4 meses el viaje de Pablo. Pero aquí vemos que nosotros lo estudiamos muy fácil, ¿verdad? Ahora podemos entrar a internet y ponemos primer viaje misionero de Pablo, ya nos sale un mapa con las ciudades y todo. Y decimos, ah, no, pues eso se lo recorren, no sé, unos 6 meses a lo mucho. Pero no, él iba quedándose en diferentes lugares, iba haciendo pausas grandes. Aquí tenemos una pausa en su viaje de 1 año y medio, que está dentro de su segundo viaje misionero, digámoslo así, y eso se va a ver reflejado más adelante en la historia de la iglesia de ese lugar, en este caso de Corinto. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué sucede cuando Apolos llega a Éfeso? Ahí, mis hermanos, me equivoqué. Ahí yo lo puse en el material que llega a Corinto, pero hay que hacer una corrección en esta pregunta. Es qué sucede cuando Apolos llega a Éfeso, que son los versículos del 18, del 24, capítulo 18, del 24 al 28. Ahí tenemos una pequeña historia. Hermano, Sí, hermana Sandra. es cuando él, bueno, él conocía ya del Señor, pero era por parte de Juan, o sea, él sabía, todavía él no sabía de que Cristo había sido crucificado y no conocía bien de la historia, ¿verdad? De lo que pasó el Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde Priscila le dice de que Aquila y Priscila, ¿verdad? Les primero lo dejan que él hable en la sinagoga porque él está allí hablando de la palabra de Dios.
pero no lo estaba haciendo bien. Pero fue, o sea, lo que puedo ver que fue una persona muy obediente, porque otro tal vez se hubiera enojado que le llamaran la atención y le dijeran que lo estaba haciendo mal. Y él, pues recibió la palabra que ellos le dijeron y más bien fue de gran bendición para llevar el evangelio, más bien lo recomiendan de que lo reciban. Ujú. Gracias, mi hermana Entonces, Sandra. Ah, sí, sí, ¿algo más? Como lo disipulan, porque él solamente dice que sabe solamente lo del bautismo de Juan el Bautista, Ujú. pero él al ser tan ferviente, le gustó a ellos eso. Entonces, como que después, aparte, ellos le ayudan y le enseñan más todavía. Así es. Gracias, mi hermana Lore. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, no, yo coincido con las hermanas también. O sea, que Apolos conoce a Priscila y a Aquila, un matrimonio unido en el Señor, ¿verdad? Que le explicaron correctamente el camino de la salvación. Porque Apolos, o sea, no sabía acerca de la vida de Jesús, o sea, digamos, de la crucificación, de la resurrección de Jesús, ni de la venida del Espíritu Santo, inclusive. Solo conocía sobre el bautismo de Juan, ¿verdad? Que el bautismo de Juan lo que hablaba era sobre el arrepentimiento. Al decir eso, que solo conocía eso, él no estaba enterado, ni estaba empapado. Entonces, pues los hermanos llegan y se arriman y con todo el amor en Cristo, pues más o menos lo instruyen. Eso es lo que yo entiendo. Sí, sí, Correcto. totalmente de acuerdo. Gracias, mis hermanos. A mí el tema de Apolos me da, eh, eh, no sé ni cómo expresarlo, porque Apolos estaba obedeciendo, siendo misionero del evangelio que Juan le había enseñado, era de los discípulos de Juan. Entonces Juan le dijo, mira, la gente necesita saber que va a venir el Mesías. Entonces él se fue, agarró sus cosas y se fue de misionero a predicar de que hay que prepararnos porque va a venir el Mesías. Pero en lo que Apolos andaba predicando que iba a venir el Mesías llegó. El Mesías estuvo haciendo milagros. El Mesías estuvo enseñando. El Mesías tuvo 12 discípulos. Luego crucifican al Mesías, luego resucita, luego se derrama el Espíritu Santo y Apolo seguía predicando el Evangelio de Juan, que era que el Mesías va a venir. Y eso es lo que él sabía y eso es lo que él andaba enseñando. Imagínense que, no sé, a mí como que el tema me estresa un poco porque él andaba obedeciendo la palabra de Dios y por andar discipulando, por andar predicando, se perdió el tiempo de conocer a Jesús cuando estaba ahí en Jerusalén. Apolos pudo haber ido a Jerusalén y haber conocido a Jesús, estar en sus enseñanzas, ver sus milagros. Apolos pudo estar en las alimentaciones de los 5,000 que se hicieron. Pudo haber estado en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo, pero Apolos estaba trabajando, estaba haciendo la obra que se le había encomendado, pero en el tiempo que Apolos estaba enseñando, cambió el mensaje, porque ya no es el mensaje de Juan. Ahora Jesús ya vino y Jesús ya murió. Entonces ahora ya no estamos esperando un Mesías, ya no es de predicación de arrepentimiento porque va a venir un Mesías. Ahora es el Mesías ya vino. Ahora hay que creer que Jesús es el Mesías. Entonces, cuando aquí en versículo 24 llega Apolos y lo escucha en la sinagoga Aquila, Priscila y Aquila, le dicen, a ver, vente mi chavo, necesito hablar contigo, ¿verdad? Me imagino que lo dejaron hablar, terminar, y después se le acercan y le dicen, mira, fíjate que te quiero hacer un comentario. Fíjate que el Mesías que tú estás predicando ya vino. Y me imagino que Apolo se debe haber puesto una cara así de, ¿en qué momento? ¿Y por qué no me avisó nadie? ¿Y qué pasó? Apolos estaba predicando un mensaje incompleto, un mensaje
de esperanza de que iba a venir. Y ahora se encuentra a Priscila y Aquila que le dice, el mensaje ya fue completado, ya no estamos esperando un Mesías. El Mesías vino y el Mesías se llama Jesús. Él murió y resucitó. Se derramó el Espíritu, comenzó la iglesia en Jerusalén, la iglesia salió y todo, y le ponen, le dan una actualización al mensaje que él estaba compartiendo. Y vemos las características que tenía Apolos. Dice en el versículo 24, dice, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Imagínense qué descripción más bonita dan de él, pero tenía un mensaje incompleto. Entonces, si yo hubiera sido Apolos, es como, permítanme, ahora me voy a regresar por donde he ido hablando del evangelio, porque les tengo que dar la actualización también a ellos. El Mesías que está ya vino y el Mesías se llama Jesús. Yo creo que él no lo vio como un regaño, sino lo vio como una gran sorpresa, una actualización que le dieron a su mensaje, que cambió totalmente y lo adoptó rapidísimo y dijo, ok, el Mesías ya vino y se llama Jesús. Ahora tengo que regresarme de donde vine porque todos los que les he predicado tienen que saber la buena nueva, que ahora ya no estamos esperando que venga. Ya vino y se llama Jesús. Imagínense la sorpresa que se llevó Apolos de que ha estado predicando un mensaje incompleto. Y Priscila y Aquila, con mucho tacto, le dice, versículo 26, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar, y ahí ya lo animan para que él siga su camino. Adelante, mi hermano Oscar. Sí, hermano, fíjese que viendo detenidamente lo de Apolos, en lo personal me llena quizás a mí, en lo personal, de tristeza, porque siendo él tan elocuente, tan bueno para predicar y aceptar él esa humildad que él tuvo para aceptar el nuevo mensaje, y que en el caso mío, en muchas ocasiones mi mente se llena de basura. Me pongo a pensar que si yo estuviera en los zapatos de él, quizás no lo aceptara, porque él era mucho más, o sea, la Biblia lo habla de él, más adelante lo vamos a ver también, que era una persona súper elocuente. De hecho, tenía corrientes que dice, yo soy de Apolo, o sea, yo soy de Pablo, yo soy de... Entonces, él tenía un privilegio de hacer seguidores por medio de la palabra y de la elocuencia de él, y tener la capacidad de aceptar de que su mensaje no estaba completo. Pienso que es un acto de humildad de parte de él extremadamente grande, hermano, que deberíamos, y le digo personal, deberíamos, yo también, de ponerlo en la práctica a nuestras vidas propias, privadas. Solamente eso, hermano. Muchas gracias, mi hermano Oscar. Y sí, totalmente de acuerdo. Tenemos a imaginémonos cuántos años habían pasado desde Juan hasta Pablo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde Juan hasta Pablo? Hasta Pablo, digámoslo, hasta donde estamos ahorita. Pues todo el ministerio de Jesús, Apolos lo llevaba de ventaja sobre Pablo, porque mientras Jesús estaba desarrollando su ministerio, Apolo ya estaba evangelizando y estaba compartiendo el mensaje que él ya tenía. Entonces, por eso me imagino muchos seguidores, muchos discípulos, y como dijo mi hermano Oscar, su propia corriente, ¿verdad? Yo soy de Apolos, o otros decían, yo soy de Pablo. Entonces, como Apolos estaba predicando un mensaje incompleto después de la muerte y resurrección de Jesús,
ahí es donde él acepta, como dijo mi hermano, muy bien dijo mi hermano Oscar, qué difícil es que aún, por no llamarle pastor, a un ministro de la palabra de Dios, alguien que expone la palabra de Dios, y como dice aquí en versículo 24, que lo hace elocuentemente, pero la elocuencia no es tanto, sino que es poderoso en las escrituras. O sea, él era una persona muy conocedora y no solo eso, sino era muy elocuente también. Sabía mucho y sabía comunicarlo. Y llevaba muchos años adelante sobre Pablo y Bernabé y todos estos que estuvieron con Jesús. Entonces, el ministerio de Apolos ya había comenzado, ya llevaba bastante tiempo. Y como bien dijo mi hermano Oscar, tener la humildad de aceptar esa enseñanza, que eso es lo que a nosotros se nos dificulta, mis hermanos, porque nosotros ya tenemos la palabra de Dios escrita y básicamente tenemos el margen, ¿verdad? De aquí no se salgan. Pero para ellos todavía la palabra, no existía la Biblia impresa, digámoslo así, sino que estaban el Pentateuco, estaban unos libros por aquí, otros libros por allá, y había que comenzar bueno, en este todavía no se había escrito porque todavía se estaba viviendo lo que se iba a escribir. Entonces, estar en ese periodo aceptando los cambios de la historia era muy complicado y eso es lo que les gustaba a los judíos. Los judíos no aceptaban que Jesús era el Mesías. Y Apolo se le expone la palabra, se le expone, como dice aquí, dice versículo 26, y le expusieron más exactamente el camino de Dios, y él inmediatamente dijo, ok, sí creo en eso. Y comenzó a eh, enseñar, versículo 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. En versículo 26 le explican, en versículo 28, él ya está predicando y defendiendo con vehemencia ante los judíos que Jesús era el Cristo. Imagínense qué bonito ver un cambio drástico en la vida de uno de los grandes ministros y misioneros de la época. Adelante mi hermano Samuel y después mi hermano Nicolás. Eso no rápido como referencia de tiempo y el tiempo de Apolos, teniendo en cuenta que los discípulos de Juan llevaba alrededor entre 7 y 8 años predicando. Gracias Samuel. Gracias por el dato. Imagínense, llevaba ya un buen tiempo predicando que el Mesías iba a venir, porque eso era lo que él sabía y eso era lo que él predicaba. Gracias, Samuel. Adelante, mi hermano Nicolás. Amén, pastor. Tremendo este siervo de Dios llamado Apolo, tremendo hombre capacitado, fue compañero de Pablo, ¿no? Pero quería también compartir con ustedes, eh, siempre había que encaminar a algo de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a Tito, en Tito 3:13, dice, a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué será encaminar a Apolos? Capaz que será por el carácter o sería que siempre habría que, no sé, redirigirlo, se quería ir para otro lado. ¿Cómo podemos tomar de este siervo llamado Apolos? Hermano, en el canal de YouTube hay un estudio que es el estudio de Tercera de Juan. Dentro del estudio de Tercera de Juan, ahí hay una parte, es del estudio de la palabra encaminar. Justamente lo que usted me está preguntando. Entonces, mi respuesta más amplia la va a encontrar aquí, ahí.
es encaminar, y la respuesta corta se la puedo dar por aquí también. Encaminar a los hermanos era ayudarles y proveerles de todo lo que necesitaran, física, espiritualmente, emocionalmente, todo, como cuidarlo íntegramente y ayudar a la expansión de la palabra de Dios por medio de ese misionero. Eso es encaminar. Entonces, cuando hace referencia y dice encaminar, se refiere a que les ayude a ellos a seguir expandiendo la palabra de Dios hacia donde ellos vayan. Entonces, el estudio de Tercera de Juan se los recomiendo. Es para mí un estudio muy, muy hermoso. Aprendí muchísimo sobre el método inductivo, el estudio de la palabra de Dios de una forma sistemática, haciendo el estudio de Tercera de Juan. Les hago referencia a eso porque gracias a Dios ya tenemos grabados los videos y pueden ver los videos ahí en YouTube. Y ahí viene un estudio específico sobre la palabra encaminar. Entonces, gracias, mi hermano Nicolás. Ahí hace referencia a Apolos y le dice que les está recomendando a Apolos para que le ayuden a él en su viaje y que pueda seguir expandiendo la palabra de Dios. Pastor, Sí, hermana. eh, yo leía la pregunta atrás de la última hoja y yo pienso que Aquila y Priscila le hablaron con amor, lo corrigieron con amor, porque cuando uno siente que cuando te corrigen de esa forma no hay como alterarte, no te hace sentir mal. Hay formas y formas, pero yo pienso que ellos usaron eso, el amor, y él lo entendió rápido. Ujú. Sí, totalmente. Gracias, mi hermana, que ya se nos fue adelante, entonces ya la vamos a alcanzar. Vamos a darle aquí a la siguiente. Mi hermana Lore estaba hablando sobre la segunda pregunta, pero vamos primero, ya nos quedamos sin tiempo, vamos a la primera. Dice, ¿cómo vemos la guía y la protección de Dios en el ministerio de Pablo en Corinto? Adelante, mi hermano Roberto. Gracias, hermano. Bueno, la guía, bueno, la protección de Dios y la guía, bueno. Dios prepara, bueno, eso yo lo estoy viendo en el capítulo 18 del versículo 1 al 6, más que todo, en donde Dios prepara el camino, ¿verdad? Que Aquila y Priscila fueran sacados de Roma, Italia, por el emperador Claudio, o sea, no es casualidad, sino que Pablo necesita en Corinto, o sea, apoyo, el cual encontró, no solo construyendo tiendas, sino también en el ministerio. Dios siempre lo protegió, ya que discutía todos los días de reposo y persuadía a los judíos y griegos. Y más eso, o sea, y no, nunca lo agredieron físicamente, como en otras veces, a pesar de que estuvo 1 año y 6 meses ahí, ¿verdad? Y nunca le hicieron nada. Incluso, hermano, inclusive este señor Galión es el procónsul de Acaya, expulsó del tribunal a los que iban en contra de Pablo, más bien. Entonces siempre tuvo protección de parte de Dios, ¿verdad? Ujú. Sí, así es. Gracias, mi hermano Roberto. Y sí, ¿verdad? Vemos cómo Dios iba moviendo, Él siempre va muchísimo tiempo adelante de nosotros. A veces pensamos, ay, que Dios va adelante de mí, así como 1 año adelante mío. No, Él ya conoce toda la historia, conoce todo de nosotros. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Entonces, Él va preparando las piezas desde mucho tiempo antes. Preparó que Aquila y Priscila llegaran a ese lugar para que conocieran a Pablo. Imagínense estar 1 año y medio en la casa viviendo con Pablo. Imagínense el conocimiento que les dio a Aquila y Priscila. Imagínense después de esas cenas, las sobremesas que se hacían, se quedaban platicando. Eso fue mejor que cualquier instituto bíblico, que cualquier seminario. Ahí se quedaban
platicando y teniendo un discipulado de verdad. O sea, un discipulado es una transferencia de vida. A ellos no les dijo, mira, les voy a dar 2 lecciones y después ya, por favor, no me molesten, me voy a dormir temprano. No, ellos se quedaban platicando, se quedaban conviviendo, aprendiendo, así como agarramos el tema de que no estaba en la clase de hoy, pero estuvo muy interesante el tema del bautismo. Ahí en una sobremesa hablemos sobre el bautismo, hablemos sobre, no sé, otros temas. Tener año y medio a Pablo, ellos quedaron capacitados, quedaron muy bien entrenados, al punto de que llegan a corregir, que ya nos vamos a la siguiente pregunta, llegan a corregir a Apolos y lo hacen, como dijo mi hermana Lorena, Lore Castro, lo hacen de una forma correcta, lo toman a un lado y le dicen, mira, fíjate que lo que estabas predicando, necesitas una actualización, Jesús ya vino y murió en la cruz y resucitó al tercer día y Jesús es el Mesías. Y él se queda así como, wow, me lo perdí, pero ahora tengo que ir a enseñarle a todos los que les he enseñado que Jesús es Cristo. Entonces la siguiente pregunta dice, ¿qué nos enseña la relación entre Aquila, Priscila y Apolos sobre la importancia de discipular y apoyar a otros creyentes? Ya mi hermana Lore nos adelantó algo, nos dijo que hay que hacerlo con tacto, hay que hacerlo de una buena manera. No, ellos no llegaron y le dijeron, no, pues tú no sabes nada, vente, bájate de ahí. No, le dijeron, mira, pues vente para acá, te vamos a dar una actualización. Entonces, podemos hacer lo mismo de diferentes formas y la forma influye en el resultado. Entonces, ¿alguien más que quiera opinar sobre la segunda pregunta para ir terminando? Yo, pastor. Adelante, mi hermana Sí, Mayela. sí, pastor, lamentablemente, lo que un hermano había dicho que uno tiene que tener mucha humildad para aceptar nuestros errores, ¿verdad? En el ministerio del Señor. Y yo admiro a este hombre, Apolos, porque verdaderamente lo aceptó con esa humildad como Dios manda, ¿verdad? Que seamos mansos y humildes de corazón. ¿Por qué? Porque verdaderamente esta pareja tenía que tener un tacto, pero un tacto muy, muy, muy lleno de amor, ¿verdad? Como dice, con lazos de amor para poderle explicar verdaderamente qué es lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Pero me impacta mucho porque él reaccionó de una manera muy humildemente y que dijo que él tenía que reparar lo que había hecho, ¿verdad? Pero por falta de información o porque no sabía. Pero pienso yo que verdaderamente ahora eso cuesta mucho, pastor, porque hay mucha gente que no acepta, digamos, cuando uno quiere aportar una ayuda en el ministerio de la otra persona, pero no lo acepta, pastor. Qué interesante, ¿verdad? Cuando nosotros damos la ayuda, la tenemos que dar con amor. Y cuando nosotros, poniéndonos del lado de Apolos, cuando nosotros recibimos la observación, la sugerencia, la actualización, lo tenemos que hacer con humildad. Entonces, cuando nosotros aprendamos, cuando nosotros demos una exhortación, llamémoslo así, hagámoslo con amor. Cuando nosotros recibamos una exhortación, tomémosla con humildad. Entonces, para comenzar a cambiar lo que dijo mi hermana Mayela, comencemos nosotros, no busquemos que otros sean humildes solo porque nosotros les queremos decir algo, sino que cuando alguien nos diga a nosotros debemos de recibirlo humildemente. Qué bonito esto. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos mantenernos fieles al ministerio incluso cuando enfrentamos oposición? Adelante, mi hermano Roberto. Gracias, hermano. Bueno, hay algo que a mí, un versículo que a mí viera cómo me llena, hermano, y me ayuda mucho en esto. Y es Santiago capítulo 1 y versículo 12, en donde dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, vale la pena, ¿verdad?
aguantar esa posición y insultos y muchas cosas, ¿verdad? Porque y ahí lo que está es una coronita, ¿verdad? Que nos está esperando. Sí, aquí en este Mi hermano, capítulo, adelante, mi hermano. yo creo que también Jairo. cómo podemos mantenernos firmes es, yo creo que lo principal, la oración, para cuando a uno no lo exhortan, recibirlo como usted mismo, con mansedumbre, y para que esas regaños, digamos, nos sirva para crecer más y más en nuestra vida espiritual. Gracias, mi hermano Jairo. Y sí, ¿verdad? Todo es para tenemos que hacerlo para nuestro beneficio y siempre para nuestro crecimiento espiritual. Voy a leer versículo 9 y 10 de Hechos 18, el pasaje que estamos estudiando, dice, versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Versículo 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esa fue la promesa que Dios le dio a Pablo, pero Dios nos ha dado esta promesa a nosotros. Dios nos ha dicho, yo estoy contigo. El problema es que no sabemos, nos pasa como a Apolos, no sabemos las promesas que tenemos o no recordamos las promesas o no nos aferramos a las promesas que tenemos. Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está contigo y es una promesa que tenemos en la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos fieles al ministerio? Tenemos muchas promesas en la Biblia que nos ayudan a enfrentar momentos de oposición. Una de ellas es que Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros y eso lo cambia todo, eso cambia ya no importa las circunstancias, sino importa que tenemos al Espíritu de Dios morando con nosotros. Ok, mis hermanos, se nos ha acabado el tiempo, ya nos pasamos unos minutitos más. Muchas gracias, como siempre, por sus participaciones. Gracias por sus aportes para la clase, que siempre son de mucha bendición. También sus preguntas, comentarios y todo vienen a enriquecer la clase. Entonces vamos a terminar con una oración. Yo los voy a dirigir y ya después nos tomamos una fotito. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y justo, Señor, para con nosotros. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias porque tú nos has dejado la evidencia en la Biblia, Señor, de muchos acontecimientos que pasaron, Señor, para testimonio y para que nosotros podamos seguir aprendiendo, Señor. Pablo fue de gran bendición para Aquila y Priscila. Pablo fue de gran bendición para los corintios en ese año y medio que estuvieron ahí. Y Pablo ha sido de gran bendición para muchas generaciones que seguimos estudiando lo que él hizo, Señor. Gracias porque has dejado este testimonio, Señor, escrito en la Biblia. Gracias porque nos das ahora a nosotros la oportunidad de aprender más sobre ti, Señor, sobre tu carácter, sobre la historia de la iglesia, cómo fue que comenzó, cómo se fue estructurando y todo. Y todo esto no es para que tengamos un mayor conocimiento, sino para que nos acerquemos más a ti y eso transforme mi vida, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, que nos ayudes a cada día ser más como tú, Señor, a cada día. Si tengo que hacer una sugerencia, si tengo que dar alguna exhortación, que lo haga con amor, Señor. Si tengo que recibirlo, que reciba cualquier llamada de atención o cualquier exhortación, que lo reciba con humildad. Te pido que nos ayudes a cada día parecernos más a ti, Señor. Te pido que te quedes con nosotros en esta semana que recién inicia y que bendigas a las familias aquí representadas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.